Vamos a leer Génesis capítulo 14. Si alguno quiere leerlo, le agradezco porque estoy un poquito resfriado, así. Guardo un poco más la garganta para comentar. 14. Todo el 14, desde el 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron en guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sebner, rey de Seobim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabekiritaim, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura del Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, es bastante complejo. Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y todos tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios del Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bien, gracias.
Bueno, tenemos una primera parte con nombres muy interesantes ahí, nombres muy lindos, fáciles, así que yo ya tuve mis hijos, no me di cuenta, pero la verdad que acá podría haber elegido nombres lindos como para poner, pero bueno, pero se pueden sacar nombres muy interesantes como Kedorloamer y etcétera, ¿no? Bueno, por eso es que no quería leer la primera parte. No, también estaba resfriado. Gracias, Joaquín. No, todavía no, ya. Sí, le decían que era muy largo y ya. Bueno, de ahí empezaron a los sobrenombres y a cortar nombres. Ya desde el Génesis viene eso. Bueno, bueno, es una historia que conocemos y sin duda que acá, cuando uno lee primeramente este pasaje, se resalta una gran victoria de Abraham, ¿sí? Es la única vez que se menciona que Abraham tuvo que salir a pelear en una guerra. Y bueno, uno podría mirar eso y tiene cosas interesantes, pero a mí de este pasaje lo que más me llama la atención es ver la misericordia de Dios, la misericordia que tuvo Abraham frente a la situación desgraciada de Lot. Lot era sobrino de Abraham y a causa de tanta riqueza que tenían, Abraham le dice: nuestros pastores están teniendo problemas, pleitos, están peleando por quién llega primero a los pastos buenos y al agua, y bueno, no debemos, esto no puede generar un problema entre nosotros, que somos hermanos, no solo eran parientes de sangre, sino que los dos tenían la misma fe, confiaban en el Creador, en el Dios Altísimo, el único Dios. Y en base a eso, Abraham le dice a Lot que elija para dónde va a ir y que él va a ir para el lado contrario, o sea, se van a esparcir en la tierra de manera que haya lugar para el ganado de ambos. Y bueno, conocemos la decisión que toma Lot. Lot dice que mira la llanura del Jordán como una zona de buenos pastos, ¿sí? Y elige en base a lo que económicamente sería lo más redituable, ¿sí? Lo que la lógica diría: este es el mejor lugar para establecer el campamento y tener el ganado allí. Bueno, hacia allí apunta Lot, pero dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban justamente allí, en esa zona. Y el relato bíblico nos dice que Lot fue cada vez acercándose más hacia esas ciudades. Fue levantando cada vez su campamento y yendo hacia esa ciudad. Seguramente con su riqueza, con todo su ganado, empezó a comercializar con esa gente. Y sin duda que en algún momento le resultó mucho más cómodo comprar una casa y estar viviendo en la ciudad que estar viviendo en una carpa, con un campamento. Así que sabemos la historia de Lot, que se fue hacia una ciudad que ya la Biblia lo describe como una ciudad corrompida, en una ciudad que, vamos a ver, o sea, más adelante, vemos en los capítulos siguientes que Dios trae un castigo como pocas veces ha traído, ¿sí? Dios destruyó el mundo por el diluvio y solamente ha destruido 2 ciudades, las cuales son Sodoma y Gomorra, a causa del pecado, ¿sí? Cada vez que Dios ha actuado de esta manera, se describe que el pecado llegó al colmo, a su máximo, llegó a un punto en que Dios dijo: hasta acá,
no puedo seguir permitiendo esto. Y ahí es donde estaba Lot. Lot, que tomó una mala decisión, que también obró egoístamente, porque que Abraham le haya ofrecido elige tú primero, mostraba primero que Abraham quería el bien de Lot por sobre su propio beneficio, mostraba que lo amaba, mostraba que estaba dispuesto a ceder por el bien del otro, pero no vemos lo mismo en Lot. Vemos que Lot dijo, bárbaro, muchas gracias. Bueno, yo agarro lo mejor. Si me lo planteas así, gracias. Es la oportunidad de mi vida. O sea, Lot no tuvo en consideración que aunque Abraham le estaba ofreciendo que él eligiera primero, Lot debería haber pensado también en el bien de Abraham, ¿no? Qué diferente hubiera sido toda esta historia y todo lo que viene a continuación si Lot no se hubiera llevado por su deseo de más riqueza, por sacar una ventaja, por aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad, porque a veces nos pasa eso de decir, bueno, esta es la gran oportunidad y tengo que aprovechar esto, sin considerar a los demás. Y Lot no actuó así. Y bueno, vemos que en este capítulo hay, no vamos a entrar en todos los detalles, ¿no? Pero ahí se describe que hay unos reyes que se rebelan contra otros, que los tenían dominados, y se genera un conflicto armado en el cual terminan también interviniendo el rey de Sodoma y de Gomorra, pero esta coalición de reyes que ataca termina conquistando toda esa zona, ¿sí? Y como era la costumbre, obviamente, cuando conquistaban, el botín de guerra implicaba todo lo que había ahí, ¿sí? La riqueza, el ganado, pero también las personas. Las personas eran llevadas como esclavas. Así que allí estaba Lot, quien económicamente estaba en una situación sin duda muy buena, posiblemente tenía un gran prestigio en esa sociedad, un hombre rico, pero que en base a sus malas decisiones ahora es llevado cautivo. Y creo que ahí primero tenemos un punto en el que es muy claro y que tenemos que pensar en él, y es que cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, no podemos esperar que nos vaya bien. A veces nos apartamos de la voluntad de Dios y quizás zafamos algunas consecuencias, puede ser, pero nadie podría decirle a Dios, aquel se apartó y no le fue tan mal, yo me aparté y me fue mal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque te apartaste. Porque es así, ¿verdad? Uno no tiene que compararse con otros, pero tiene que ver estos ejemplos bíblicos y decir, si yo no ando por donde Dios quiere que ande, y puedo recibir las consecuencias. Porque en la Biblia eso lo vemos, como en este pasaje, en muchos. Y Lot era un creyente y él no andaba donde Dios quería que anduviera. Él estaba rodeado de gente perversa. Sabemos que dice la Biblia que Lot se afligía al ver cómo vivían los demás, al ver el pecado, la inmoralidad que había ahí. Él se afligía. Ahora, es interesante que aunque se afligía, él no salió de ahí. Eso es interesante porque el ser humano tiene esa capacidad, ¿no?, de sufrir, de estar mal y a veces no querer dar la vuelta. Que Dios nos libre a nosotros, ¿no?, de
tener esta actitud que tuvo Lot. Pero Lot estaba allí y sufrió las consecuencias de esta guerra. No era la voluntad de Dios que él estuviera en esa ciudad, ni era la voluntad de Dios que él se estableciera en una ciudad. Dios, a Abraham lo había llamado a dejar la ciudad donde vivía y a ser peregrino, a vivir el resto de su vida en carpa. Obviamente que no es lo más cómodo del mundo, ¿sí? Lo llamó a eso, a ir a la tierra que Dios le prometió, a vivir ahí, aunque todavía no iba a ser la tierra de él. Dios se la prometió, le hizo promesas, y Lot, mientras estuvo cerca de Abraham, recibió las bendiciones que Dios tenía para Abraham. Pero cuando Lot eligió de esta manera y se fue desviando de la voluntad de Dios, y es interesante como el proceso, cuando uno se desvía más, y si no vuelve, se desvía más, y si no vuelve, se desvía más, al punto que Lot no es que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, que ya era bastante nefasto, fue a vivir ahí adentro, y no porque lo hayan obligado, sino porque le pareció conveniente, porque sería cómodo. No tenemos las razones, pero uno puede ver. Él podría haber seguido viviendo o podría haber vuelto hacia Abraham y decir, la verdad, esta zona en la que estoy económicamente es muy buena, pero esto no le hace bien ni a mí ni a mi familia. Estoy rodeado de gente que no le hace bien a mi alma. Esto no me acerca a Dios. No tenemos ningún relato de que él haya vuelto hacia Abraham y haya planteado su problemática y ver si Abraham de alguna manera lo podía ayudar. Si había otro lugar en la tierra en la que Lot pudiera ir. No, eso no pasó. Lo que sí sabemos es que Lot se afirmó ahí y ahí quedó. Y él recibe las consecuencias de estar en ese lugar. Porque Dios permitió como antesala del juicio que iba a venir sobre esta ciudad, Dios permitió que fuera conquistada por sus enemigos y llevados cautivos, ¿verdad? Ahora, acá una de las cosas para mí más lindas de este pasaje es pensar que aunque Lot estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, Dios es un Dios de misericordia, porque Dios movió varias piezas para que Lot fuera rescatado de ahí. Y Dios podría haber dejado a Lot allí y decir, bueno, esto fue lo que tú te buscaste. Tú te apartaste de mí, acá tienes tu consecuencia. Y Dios es justo. Pero aunque Dios es justo y corrige a sus hijos, Dios no deja de tener misericordia. Dios tiene compasión y Dios busca la forma de sacarnos. No lo dice acá la Biblia, pero pienso que Lot, seguramente cuando estuvo en la situación que estuvo, prisionero, él era un creyente. Seguramente habrá orado a Dios, le habrá pedido a Dios que lo cuidara, que lo salvara, que cuidara de su familia. No sé si él tenía la expectativa de que alguien viniera y lo rescatara, no sé, pero por lo menos él seguramente pediría de que Dios cuidara de sus vidas, ¿verdad? Porque en la condición en la que estaban allí como prisioneros, como esclavos, bueno, la vida de ellos dependía de lo que dijera la gente que los había conquistado. Pero Dios obra, ¿no? Y es interesante que Dios, para obrar acá, Dios mueve el corazón de Abraham. Porque hay alguien que sobrevive y que llega hasta donde está Abraham y cuenta lo que sucedió. Y le dice, bueno, todos fueron conquistados y tu pariente también.
Y también acá vemos como el corazón de Abraham, hay dos cosas aquí que vemos que en Abraham que están muy lindas y que son buenas de imitar, ¿no? Una es que Abraham no le guardaba rencor a su sobrino, ¿no? Abraham se portó bien con Lot, pero Lot no. Lot se aprovechó del ofrecimiento de Abraham. Pero Abraham, podemos ver que su corazón era un corazón que había perdonado. Porque Abraham podría haber dicho, bueno, no es mi culpa. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién te mandó para ahí? Yo no te mandé, tú elegiste eso. Y no solo elegiste eso, sino que cada vez te fuiste más hacia el pecado. Cada vez te apartaste más. Y bueno, la consecuencia está. No es mi culpa y yo no estoy obligado a ir allá. Quizás puedo orar, pedirle a Dios que tenga misericordia de Lot, que Dios cuide de su vida, de su familia, pero la consecuencia de lo que estás recibiendo es por tu decisión. Pero eso no estaba en el corazón de Abraham. Y yo creo que a veces, pensando en nosotros, nos resulta más fácil ayudar a un hermano cuando lo que le sucede no es consecuencia de sus malas decisiones, ¿no? Porque cuando uno ve a veces que alguien que está caminando con Dios y suceden cosas en su vida que Dios las permite, pruebas, dificultades, uno le resulta más fácil tratar de ayudarlo, ¿no? Pero yo pensaba esto, ¿no? Que a veces cuando vemos las consecuencias del pecado en la vida de algún hermano, yo creo que uno de los pensamientos que nos viene es, y yo te había dicho que eso no estaba bueno, que te iba a ir mal, ¿no? Y sí, porque todos tenemos ese sentido de decir, bueno, tú te lo buscaste. Pero aquí vemos un ejemplo en el que Dios es un Dios que perdona y Dios quiere que esa cualidad también esté en nuestra vida. Que estemos dispuestos también a tenderle la mano a los que por sus malas decisiones, por haberse apartado de Dios, están pasando mal. ¿Sí? Obviamente no tenderle la mano para decirle, seguí apartado de Dios, está todo bien, yo te voy a ayudar y sigue apartado de Dios. No, no es eso, ¿no? Obviamente que no. Uno tiene que buscar, ayudar, pero siempre buscando que quien esté lejos de Dios se arrepienta y quiera volver a Dios, que sienta su pecado de verdad. No que fue cualquier cosa y no pasó nada. No, pasó sí. Nuestro pecado tiene consecuencias. Pero Dios está dispuesto a perdonarnos. Y Dios quiere que también nosotros tengamos esa actitud de ir y ayudar, buscando la restauración y ayudar de esa manera, ¿no? Y Abraham tuvo esto, ¿no? Él en su corazón tuvo misericordia de Lot y se preparó para actuar, que no era una situación sencilla, ¿no? No era una mano como quizás cualquiera de nosotros pueda dar a alguien, ¿no? Esto implicaba un riesgo enorme, ¿no? Porque seguro Abraham habrá orado, le habrá pedido a Dios que lo protegiera, pero no tenemos acá ninguna revelación de que Dios le haya dicho a Abraham, anda tranquilo, que van a volver todos. No lo sabemos. Pero sí, Abraham puso en riesgo su vida para rescatar la vida de Lot. ¿Sí? Y no porque Lot lo mereciera. Lot estaba recibiendo lo que merecía.
Pero así es la misericordia de Dios, así es la gracia de Dios. Nosotros lo que merecemos no es el perdón de Dios, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, la ayuda de Dios, ni la ayuda de los hermanos. No la merecemos. ¿Sí? Cuando alguien nos ayuda, no es porque lo merecemos. Es porque esa persona tuvo misericordia de nosotros. Porque su corazón se acercó a lo que es el corazón de Dios. ¿Sí? Pero no es porque me debe favores ni nada, no. No es así. Cuando nosotros pensamos de esa manera, no estamos pensando con un corazón muy acertado a lo que Dios nos muestra. Dios nos muestra de que somos realmente miserables y que el pecado nuestro tuvo que ser castigado en la persona de Jesucristo. Así que nuestro pecado es tan grande, pero tan grande que solo el único ser infinito que no nos necesitaba se ofreció a hacerse hombre y morir por nosotros. Ahí ese es el amor de Dios. Dios nos ama así. Dios tiene esa misericordia. Y Dios quiere que veamos eso y veamos cómo Dios obró en el corazón de Abraham para que él estuviera dispuesto a ir a buscar a Lot y tratar de ayudarlo. Y bueno, la historia continúa. Hay otras, se nos habla de que Abraham arma a sus criados, su pequeño ejército, que era un ejército, ¿verdad? No estaban preparados para la guerra, pero bueno, allá salieron y también hubieron otros aliados ahí para Abraham y fueron. También Abraham usó la inteligencia que Dios le dio, eligió el momento más adecuado. Dice que atacaron en la noche, en el lugar, en el momento que quizás estaba el más confiado, seguramente. ¿Sí? Usó esa estrategia y Dios les dio la victoria. ¿Sí? Y rescataron a todos, ¿no? Rescataron, dice, a las personas y volvieron con todos, con el botín, con todo. Y bueno, y después está el relato de allí de Melquisedec, que dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No quiero entrar mucho en eso porque ya son 9:20, pero es interesante como para hacer un estudio sobre esto otro día. Pero un detalle más, dice que lo bendice a Abraham y Abraham le da una ofrenda, le da el diezmo de todo lo que tenía. Y otro, pensando, porque me quiero enfocar más en Abraham y en toda esta situación, también esto nos habla del agradecimiento, ¿no? de Abraham hacia Dios. Dios me dio esto. Dios permitió que conquistara, que rescatara y que pueda devolver todo. Así que también fue una forma de Abraham de darle a Dios por lo que él le había dado. Y es una buena costumbre agradecer a Dios siempre que nos bendice, nos ayuda de distintas maneras, ¿no? Primero, agradecer por el perdón y no olvidarnos de eso, ¿no? Por eso que bien nos hace venir a la cena los domingos y pensar en nuestro pecado, en la cruz, en ese sacrificio. Pero también cuando Dios nos ayuda en distintas circunstancias, es una buena práctica hacer como hizo Abraham, ¿verdad? Y bueno, después el relato habla de que el rey de Sodoma le dice, quédate con todo, dame la gente, ¿no? Y es interesante que Abraham le dice, no, yo te doy todo.
yo no me voy a quedar con nada. Lo único, lo que las personas que estuvieron conmigo, lo que precisaron comer, lo que se gastó de ahí, lo que le corresponde a mis aliados, lo que se ofrecieron a ayudarme, pero yo no voy a tocar nada de esto. Si bien Abraham no es que lo necesitara porque era un hombre rico, pero vemos también ahí que el deseo, ¿sí?, o la ambición de Abraham no estaba en lo material, ¿sí?, porque perfectamente esto era de él, correspondía como botín de guerra de rescatarlo, era de él, correspondía, era lo que se acostumbraba, ¿no? Pero Abraham no quería nada de esto, ¿sí? Y pienso yo también que él no quería nada de estas riquezas, siendo justamente riquezas que venían de dos ciudades tan perversas con las que él no quería saber nada, ¿no? Y con las que también le quería mostrar a Lot de que, Lot, de acá yo no quiero nada. Y yo te saqué de acá porque Dios me permitió sacarte de acá, Lot. Y pienso que quizás Abraham con eso estaba buscando también de que Lot, después de todo esto, reaccionara, ¿no? Y bueno, no vamos a seguir, pero conocemos la historia, ¿no? Y a veces los seres humanos, aún los creyentes, podemos ser tan tercos como Lot, ¿no? Porque vemos más adelante que Lot volvió a lo mismo, ¿no? Y siguió afligiéndose y pasando mal por no aprovechar eso que Dios hizo, ¿no? Porque Dios trajo a la vida de Lot un sacudón, una prueba, un castigo, una disciplina, como para que Lot se volviera. Pero Lot siguió en lo mismo, ¿no? Igual Dios, conocemos la historia y Dios sigue teniendo misericordia, qué lindo es eso, ¿no? Pero está bueno ver esto y pensar en nosotros y decir, bueno, Dios nos busca, nos quiere sacar, Dios permite cosas y las permite para nuestro bien. Pidámosle que nos ayude a entender que esas cosas que suceden en nuestra vida, que no las podemos todas comprender, pero sí poder tomar de eso lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios hace para librarnos de algunas situaciones, como lo hizo con Lot. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Sí, claro. Pero eran muy numerosos los ejércitos igual. Y yo creo que un poco, ¿no? Sin duda que fue por fe. Y lo que hizo que nosotros hicimos ahí, no, y lo siguió y lo trajo. Como que dice la escritura, lo siguió más de 200 kilómetros. Sí, sí, sí. O sea, lo fue siguiendo y peleando de acá a Montevideo. Más, quizás, porque está, bueno, no son muy exactos, porque arriba de los lugares son muy ocupados, no se sabe, o sea. Sí. Pero realmente cada paso es un paso de fe de lugar. Cuando uno mira así y lo lee y lo así, sigue grande. Pero hay que ver si la fe que tenía para conocer lo que estaba haciendo bien. Y arribó todo, porque arribó su vida, y a todos los hombres de su vida. Y si dejaba que le iba mal, lo que quedaba. Sin duda confiaba en Dios. Sin duda que él tenía esa convicción de que era lo que Dios quería que hiciera. Y él confiaba en la promesa de Dios, ¿no? Dios le había prometido un hijo, ¿no? Y bueno, después en el 15 viene, Dios hace ese pacto con Abraham, ¿no? Pero es interesante que viene después de eso, ¿no?
Pero sin duda que, como dice Horacio, con los ojos humanos, estoy arriesgando mucho por ir a buscar a Lot, que él se lo buscó. Y bueno, pero yo creo que es eso, sí, como tú dices, estaba la fe, y la fe, la convicción, la fe en que Dios iba a cumplir eso, pero además que él entendía que tenía que hacer, porque a veces, si uno no tiene la convicción de ir hacia un lugar, no debe hacerlo, ¿no? Que tiene que ser moverse cuando Dios te convence de que tenés que hacer eso. Yo creo que acá Abraham entendió, no solo su corazón fue de misericordia, de perdón y de hacer lo que debía hacer, sino que tuvo esa convicción de que, bueno, Dios en esto me va a respaldar, es la voluntad de Dios. ¿Sí? El Dios de Lot era la riqueza, querían cada vez más riqueza, y se olvidaba de Dios. ¿Sí? Dios, Lot es, sí. Que más adelante sigue más también. Sí, Lot amó las riquezas. Sí, dice la Biblia que él se afligía, el justo Lot afligía su alma cada día, viendo. Sí, sí, Abraham fue por Lot, pero salvó a todos. La bendición de uno resultó bendición para muchos, pero sí. Y sí, la Biblia deja claro que Lot tuvo riquezas, pero feliz no era. Bueno, pero está bueno ver, sí, a veces decir, bueno, quizás yo he sido Lot, pero Dios me quiere traer y bueno, que yo quiera eso, ¿no? Que venir hacia donde Dios quiere traerme, ¿no? Porque ahí está, es mi elección, es la elección de cada uno de nosotros, permitir que Dios nos rescate de donde estamos. ¿Sí? Dios podría haber salvado a Lot con un milagro directamente, si quería, pero en general Dios obra por las personas. Dios toca corazones y manda personas a hacer lo que Él quiere. Y acá mandó a Abraham a hacer esto, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quieran compartir? Bueno, oramos y estabas dirigiendo tú, Ale, o Mateo, pero no. Oramos y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos hoy y podemos ver tu obrar y ver
cómo tú obras también en la vida de personas, las cuales las utilizas para bendecir a otros. Y gracias por estos ejemplos, por ver tu obrar en la vida de Abraham, en tu misericordia, en Lot, en su vida, en su familia. Y bueno, queremos pedirte que esto que pensábamos ahora, que tú nos ayudes a ser así como era Abraham, tener ese corazón, como eres tú, de perdonar, de buscar, de tener misericordia, de dar nuevas oportunidades. Y te pedimos también que nos ayudes a permitir que tú nos rescates, Señor, cuando estamos mal, cuando estamos lejos, a no quedarnos en eso, Señor, a no ser como fue Lot, que volvió a lo mismo, Señor. Líbranos de eso. Tú sabes que tenemos un corazón muy pecador. Pedimos que tú nos cuides y nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén.